Al principio pensé que era una penitente más, otra sombra arrodillada en la penumbra del confesionario. Pero cuando escuché su respiración quebrarse, supe que algo distinto estaba a punto de nacer allí. Padre, he pecado contra mi cuerpo y contra él, susurró. No sé qué me perturbó más, sus palabras o la manera en que las decía, como si cada sílaba acariciara la madera entre nosotros. Yo, un sacerdote joven, formado para escuchar sin sentir, me descubrí aferrando el borde del asiento. Ella siguió hablando, confesando pensamientos que jamás debería haber pronunciado en un templo. Deseos, encuentros, fantasías que me hicieron cerrar los ojos, no por piedad, sino para imaginarla. ¿Cree que Dios puede perdonarme, padre? Quise responder, pero mi voz no salió. La rendija del confesionario mostró apenas un fragmento de su rostro. Sus labios tiemblan. Sus manos también. Y de pronto lo entendí, no estaba hablando con Dios. Estaba hablándome a mí. Esa noche mi fe ardió por primera vez, y no por devoción. Volvió 3 días después con el aroma a incienso mezclado con algo más cálido, más humano. Caminó hacia el confesionario sin mirar a nadie, como si el mundo entero dejara de existir cuando pisaba el templo. Padre, no pude dormir desde la última vez. Yo tampoco. Intenté mantener la compostura, pero su voz tenía esa suavidad peligrosa que hace temblar promesas. Ella confesó cómo alguien la había tocado en sueños, cómo su cuerpo reaccionaba incluso sin querer, cómo buscaba una paz que nunca llegaba. Y cuando me despierto, pienso en usted. El aire del confesionario se volvió pesado. Quise advertirle, detenerla, recordarle el sacrilegio que representaban sus palabras. Pero lo único que pude decir fue: ¿por qué vuelve? Ella acercó su rostro a la rejilla. Podía ver sus pestañas, su respiración acelerada. Porque usted es el único que me escucha sin juzgarme. Y porque cuando hablo con usted, siento algo que no debería sentir. Su sinceridad me abrió una herida dulce y peligrosa. Ese día comprendí que su confesión no buscaba absolución, buscaba encenderme. La tercera vez que la vi, no estaba en el confesionario. Entró al templo con la cabeza cubierta por un velo oscuro, pero su cuello llevaba una marca roja, como un beso profundo o un mordisco secreto. Algo dentro de mí se endureció. Después de la misa, se acercó a encender una vela. Yo observaba desde lejos, fingiendo indiferencia. Padre, ¿va a reprenderme por esto?, dijo, tocando la marca. ¿Quién te hizo eso? Ella sonrió, una sonrisa que mezclaba culpa y placer. Alguien que no debería tocarme, igual que usted tampoco debería mirarme así. Mi corazón golpeó contra mi sotana. No sabía si estaba jugando conmigo o si realmente buscaba que yo cayera. Pero cuando levantó la vista, sus ojos cargaban algo más profundo que seducción, miedo. Él me sigue, padre. Me observa. Y me amenaza con revelar algo que hice, algo que nadie puede saber. Celos. Sí, lo admito. Celos, como si ella me perteneciera. Ese sentimiento me reveló una verdad que jamás quise enfrentar. Mi fe no estaba siendo probada, estaba siendo consumida. Aquella noche llovía tan fuerte que las campanas del templo parecían gemir. Yo limpiaba el altar cuando escuché pasos apresurados. Ella apareció empapada, temblando, con el velo pegado a la piel. Padre, necesito hablar con usted. Ahora. La llevé al interior del confesionario, pero ella negó con la cabeza. No, aquí no. Él puede estar escuchando. Mi sangre se heló. ¿Quién es él? El hombre que me marcó. El que sabe mi secreto, y el suyo. La tomé de los brazos para que dejara de temblar. Su piel estaba fría, pero su respiración ardía contra mi pecho. Padre, prometo decirle todo. Pero antes necesito saber algo, ¿realmente no sintió nada la última vez que hablé con usted? El silencio entre nosotros se volvió una confesión sin palabras.
Ella comprendió mi respuesta sin necesidad de oírla. Su mirada cambió. De miedo a alivio. Entonces estoy perdida, igual que usted. Fue la primera vez que entendí que nuestro pecado no estaba por venir. Ya había comenzado. Nos encontramos en la sacristía, lejos de oídos curiosos. Las velas temblaban y su sombra se movía sobre mi sotana como un presagio. Padre, ya no puedo cargar esto sola. Yo tampoco. Se acercó hasta quedar a un suspiro de distancia. Podía oír su corazón. Podía oír el mío luchando por no traicionarme. Dije que alguien me marcó, pero nunca le dije por qué. Tomó mi mano y la llevó hasta la marca en su cuello. Su piel ardía. Él me sigue porque cree que mi alma pertenece a él. No sé si fue compasión, deseo o locura, pero esa noche crucé la línea que juré no cruzar. La besé. Y en ese beso perdí años de formación, votos y certezas. Ella no retrocedió. Me tomó del cuello de la sotana y me atrajo hacia sí con una necesidad que quemaba más que el incienso del altar. Si esto es pecado, prefiero arder con usted. La abracé. No como un sacerdote, sino como un hombre que había estado mintiéndose demasiado tiempo. Esa noche entregué algo que jamás recuperaré, aunque Dios me dé 1000 vidas. Creímos que estábamos solos. Creímos que nuestras sombras eran las únicas testigos. Qué ingenuos fuimos. Días después, un sobre apareció bajo mi puerta. Dentro una sola frase escrita con tinta negra. Yo también escucho. Y una fotografía. De nosotros. Ella y yo atrapados en un instante prohibido. Mi estómago se cerró. Ella llegó corriendo al templo cuando recibió la misma carta. Lo sabía, padre, él nos vio. Él. ¿Quién era él? La respuesta llegó por sí sola cuando, durante la misa, un sacerdote mayor, el padre Román, me sostuvo la mirada desde el altar. Sus ojos decían más de lo que sus labios callaban. Y cuando pasó junto a mí, murmuró: Dios ve todo. Y yo también. Ese día entendí que nuestro pecado no era el problema. El verdadero infierno era quien lo estaba usando en nuestra contra. El padre Román no necesitó amenazarnos. Su presencia bastaba. Su forma de caminar, de observar, de sonreír apenas, como si disfrutara cada latido de nuestro miedo. Una noche me llamó a su despacho. ¿Sabes por qué estás aquí, hijo? No soy su hijo. Sonrió. Pero ella sí podría ser tu perdición, o tu castigo. Me arrojó sobre la mesa las fotografías. Había más. Muchas más. La fe es débil en ti. Pero yo puedo protegerte, si haces exactamente lo que te ordeno. Quise enfrentarlo, pero él era más inteligente, más calculador. Ella no vino a confesarse por culpa, sino por deseo. Y tú, ingenuo, creíste que podías salvarla. Supe entonces que él la conocía desde antes. ¿Qué quiere de nosotros? Todo. Esa palabra me heló la sangre. Salí del despacho sintiendo que las paredes del templo se cerraban como una jaula. Ella me esperaba afuera con lágrimas que no sabía si eran de miedo o de rabia. Padre. Román no va a detenerse. Y yo tampoco podía hacerlo. La guerra había comenzado. Esa noche ella llegó sin velo, sin miedo, sin máscaras. Tengo algo que confesarle, pero esta vez no quiero absolución. Su voz temblaba más por verdad que por terror. Yo me acerqué a usted, no por fe, sino porque necesitaba usarlo. Sus palabras me atravesaron. Román me ha perseguido por años. Me marcó. Me chantajeó. Me quiso obligar a... No pudo terminar. La sostuve. Pequeña, rota, frágil. Usé la confesión para acercarme a usted.
Para que él sintiera celos. Para que lo descuidara. Para que usted me protegiera. Silencio. Su llanto cayó sobre mi hombro como una lluvia de culpas. Pero algo salió mal. Empecé a desearlo. A necesitarlo. Y ahora no sé si lo arruiné todo. Por primera vez, ya no sentí solo deseo por ella. Sentí amor. Y también una ira profunda hacia el demonio vestido de sacerdote que había destruido su vida. Ella levantó mi rostro entre sus manos. Padre, quiero decirle algo más. Algo que cambiará todo. Pero antes de hablar, las campanas del templo comenzaron a sonar, solas. Como si el cielo anunciara que el final estaba cerca. Cuando las campanas dejaron de sonar, ella tomó mis manos y las llevó a su vientre. Estaba caliente. Palpitante. Padre, estoy embarazada. Mi respiración se rompió. ¿De quién? Ella cerró los ojos, tragando un nudo de dolor. Si lo digo, el infierno se abrirá bajo nosotros. La obligué a mirarme. Es de Román. Su silencio lo confirmó. El mundo se me derrumbó. Ella cayó de rodillas, llorando como si su alma se desgarrara. No lo quiero, padre, tengo miedo. No quiero que él me siga usando como lo hizo todos estos años. La abracé sintiendo un odio que jamás pensé que podía existir dentro de un hombre de Dios. No voy a dejar que te haga daño nunca más. Pero justo entonces, Román apareció en la puerta del altar. ¡Qué escena tan conmovedora! Su sonrisa era la sonrisa de un verdugo satisfecho. Esa criatura es mía. Y también lo será ella. Y tú, muchacho, solo eres un juguete que me ha servido mejor de lo que imaginé. Quise atacarlo, pero él levantó un crucifijo oscuro, manchado, antiguo. Dios ya no los escucha. Pero yo sí. Y supe que algo más profundo y más siniestro estaba detrás de él. Esto ya no era solo pecado. Era una batalla por nuestras almas. Esa madrugada no éramos dos contra un hombre, éramos dos contra una oscuridad que llevaba años escondida bajo sotana. Román cerró las puertas del templo desde dentro como si estuviera preparando un ritual. Toda confesión tiene un precio, dijo, y ustedes dos lo pagarán esta noche. Ella se aferró a mí. Yo la protegí con mi propio cuerpo. Román levantó el crucifijo oscuro y comenzó a recitar palabras que no pertenecían a ninguna escritura cristiana. Las velas se apagaron una por una. El aire se volvió espeso, irrespirable. Padre, tengo miedo, susurró ella. Aquí estoy. No te voy a soltar. Entonces recordé algo, su fe estaba rota, pero la mía aún ardía, aunque fuera una llama pequeña, temblorosa. Me puse frente a Román, levanté la cruz del altar y grité una oración que llevaba años sin pronunciar con verdadero fervor. Algo estalló. Las paredes temblaron. El crucifijo de Román cayó al suelo, partiéndose en dos. Él gritó como si una fuerza invisible lo quemara desde dentro. El templo quedó en silencio. Un silencio absoluto. Ella corrió hacia mí y me abrazó como si volviera a nacer. ¿Qué hemos hecho? No supe responder. Solo sabía que la fe que conocí había muerto esa noche. Y que algo nuevo, peligroso y humano había nacido en su lugar. La ayudé a levantarse. Afuera, el amanecer recién comenzaba. ¿Qué será de nosotros?, preguntó. Tomé su mano. Ya no somos sacerdote y penitente. Somos dos almas rotas buscando el mismo camino. Y si Dios quiere castigarnos, que lo haga sabiendo que lo único que salvamos fue el uno al otro. Dicen que el pecado desaparece con el tiempo. Que lo que arde hoy, mañana se convierte en ceniza. Pero no fue así para nosotros. Meses después de aquella noche, la noche en que Román cayó y el templo cayó para siempre, descubrimos que la paz no era un don, sino un espejo.
Uno que devolvía todo lo que intentamos olvidar. Vivíamos lejos del pueblo, en una casa que olía a madera nueva y miedo antiguo. Ella despertaba sobresaltada algunas madrugadas, con la mano sobre su vientre, como si temiera que el pasado pudiera tocarla otra vez. Yo la abrazaba, y en ese abrazo descubrí que mi fe ya no estaba en Dios, estaba en protegerla. Hubo noches en que escuchamos pasos afuera. Sombras que se movían como si alguien buscara lo que había perdido. Román había muerto, sí. Pero su culpa, su marca, su presencia, no. Una madrugada, cuando el viento golpeaba la ventana como un puño, ella tomó mi mano y la puso sobre su vientre. Se mueve. Y sentí un latido. Fuerte y decidido, como si aquella criatura se aferrara a la vida con más fuerza que cualquiera de nosotros. Ella me miró con un miedo que se mezclaba con amor. ¿Y si hereda su oscuridad? ¿Y si lo que crece aquí no es bendición, sino castigo? La miré a los ojos. No importa de dónde venga. Importa quién lo cuide. Y ella lloró en silencio como si mis palabras fueran una absolución que el cielo jamás nos daría. Afuera, el amanecer rompió la oscuridad. Quizá Dios nos había abandonado. Quizá nunca estuvo. Pero mientras el mundo juzgaba nuestros pecados, nosotros construimos algo que nadie podía entender. Una fe nueva. Una familia improbable. Y un amor nacido donde debería haber fuego. Ese fue nuestro verdadero milagro. Uno que nadie podrá borrar jamás.